Amados, bienvenidos a las epístolas pastorales del apóstol Pablo a sus discípulos. Hoy día tenemos la tercera clase y vamos a tratar un breve pasaje del primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, que trata con respecto al llamado de Dios y las profecías. Vamos a leer entonces este pasaje y entramos a analizarlo versículo por versículo. Y si podemos orar brevemente para entregar esto al cuidado del Señor. Si pueden cerrar sus ojos. Te damos gracias, Señor, por este día en que el Espíritu Santo se acerca a nuestra vida para ministrar. Darnos conocimiento, entendimiento y revelación de las Escrituras para que nosotros también seamos hombres y mujeres de Dios aptos para el ministerio en la iglesia y a través de la iglesia. Ponemos todo esto en tus manos, Señor Jesús, y te damos gracias por este día. Amén. Amén. Vamos a leer desde en el capítulo primero de la epístola a Timoteo, en el versículo 12 hasta el 18. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Es bastante lo que le está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, pastor de la gran iglesia en Éfeso, fundada por el apóstol Pablo, y que a su vez fue la madre de todas las iglesias que son mencionadas en los primeros capítulos de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis de San Juan. En esta porción de la Escritura vamos a ir versículo por versículo. El apóstol da gracias a Cristo Jesús, que le fortaleció y teniéndole por fiel, le puso en el ministerio. Ser agradecido. Dar gracias a Dios con aprecio sincero. Es algo que agrada al Señor. Y es una práctica destacada por Pablo en sus epístolas y que nos lleva a alabar a Dios por sus múltiples bendiciones de bondad, de misericordia, de benignidad, con que nos colma día a día y que nos acerca más y más a su persona. Pablo agradece específicamente a Cristo Jesús porque le fortaleció al tenerlo por fiel. Algo completamente inmerecido. Especialmente cuando el apóstol, con total candidez y transparencia, manifiesta su condición antes de haber conocido a Jesús, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Con ese pasado de gran transgresión, ofendiendo a Jesús y causando persecución y muerte a muchos de sus seguidores. Un hombre violento, injuriador, Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios le extiende gracia, le extiende su misericordia, salvación. Y después de años, lo considera fiel y lo pone en el ministerio. Si Dios lo hizo con Pablo, también lo hace con cualquier pecador como nosotros. Cuando Pablo escribe que hizo esas cosas por ignorancia, en incredulidad,
no lo hace para justificar su pecado, sino para dejar claro que esos son los estados naturales de cualquier persona antes de la salvación por la fe en Jesucristo. Aunque Pablo de Tarso hubiera recibido, como la tuvo, una gran educación en la ley de Moisés, en su juventud estando a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros judíos de la época, y habiendo crecido con el conocimiento de las tradiciones rabínicas, en realidad no conocía a Dios. Y persiguiendo a los seguidores de Jesús, hasta cuando tuvo un encuentro con el Señor en el camino a la ciudad de Damasco, como aparece en el capítulo 9 del libro de Hechos. Tiene ahí la revelación personal de Jesús resucitado y se convierte en el suelo. Y habiendo pasado varios años en los cuales demostró fidelidad al Señor, ahora en esta porción de la carta a Timoteo agradece que Él lo haya tenido por fiel. ¿Qué es lo que más cuenta? Y lo haya puesto en el ministerio. De hecho, desde su conversión al momento cuando el Espíritu Santo lo aparta para enviarlo en su primer viaje misionero, junto a Bernabé, su amigo desde el inicio, desde la iglesia de Antioquía, han pasado unos 13 años de preparación y prueba para Pablo. Como va quedando claro en las cartas de Pablo, como aquí en Primera de Timoteo, es Jesucristo quien, como cabeza de su iglesia, prueba y pone a los que Él considera fieles para servir en el ministerio. Y es precisamente en la epístola a los Efesios, la iglesia pastoreada ahora por su discípulo Timoteo, donde escribe en el capítulo 4, versículos 11 y 12, y él mismo, haciendo referencia a Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así, la decisión y la designación la efectúa Cristo Jesús.
¿A quién agradece Pablo por haberlo puesto en el ministerio? Algo absolutamente inmerecido. ¿Por él o por cualquiera de los que estamos en el ministerio? En el versículo 14 dice algo bien importante el apóstol Pablo. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, es la gracia de Dios la que es extendida a nuestras vidas por la fe de Jesucristo y el amor perfecto de Él, que es extendido a nosotros con misericordia. Eso está agradeciendo el apóstol. El ejemplo de Pablo es un recordatorio a que alguno no se vaya a engañar a sí mismo, pensando que quizás no era tan pecador, sino que debe haber hecho algo bueno que lo hizo merecedor a alguna posición o cargo en la iglesia. No caer en ese engaño. Recordar estas palabras del apóstol Pablo. Es por gracia. El hecho que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el mensaje más básico del Evangelio, nos lleva a pensar que todos nosotros, junto a Pablo, podemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Por eso, seamos agradecidos, porque fuimos recibidos a misericordia, absolutamente inmerecida, pues es don de Dios. Y escribe el apóstol Pablo: pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda la clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo, con humildad, con veracidad, recuerda su pasado antes de Cristo, con el propósito de alentar a otros a recibir la clemencia que nos muestra a Dios cuando saca el peso del pecado que nos ha agobiado toda una vida, y de pronto, en un instante, somos liberados cuando creemos en Jesús para salvación. Ese peso Él lo saca completamente. Gracias, Señor. Por eso en el versículo 17 escribe Pablo: por tanto,
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esta alabanza, el apóstol agradece a Cristo Jesús, reconociendo que todo se debe a Él. Enseguida, el apóstol Pablo procede a mandar a Timoteo algo bien importante para su vida ministerial, y que es algo bien importante en la vida del cristiano, miembro de una congregación. Y es lo siguiente: este mandamiento, escribe Pablo, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Usa términos militares, destacando así la importancia, la seriedad de considerar las profecías recibidas para actuar en el ministerio. En el caso del apóstol Pablo, podemos recordar la ocasión cuando el Espíritu Santo da una palabra a los profetas y maestros que estaban en el gobierno de la iglesia en Antioquía y de la cual Pablo era miembro. Y les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, el llamado no es elección de hombre. El llamado es elección de Dios. Es designación de Dios. Y ahora es Pablo quien está ordenando a Timoteo para que ejerza su ministerio conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a él, manteniendo así la fe y buena conciencia. O sea, este mandamiento apostólico era de suma importancia para Pablo. Pues ya anteriormente él había escrito sobre estas cosas en la primera epístola a los Corintios, escrita precisamente en su estadía de 3 años en la ciudad de Éfeso, y donde expone destacando el don de profecía en las iglesias, precisamente recordando a Timoteo, donde ha ocurrido todo esto. Y en esa primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, versículos 1, 3 y la última parte del 4, podemos leer con respecto a este don del Espíritu Santo.
seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. Esto es algo de suma importancia, no solo para Timoteo y los corintios del siglo I, sino que es importante en el ministerio este don del Espíritu Santo, y que es muy relevante en estos últimos tiempos en los que vivimos. Y si conocemos un poco la historia del cristianismo, podemos recordar cuán importante ha sido a través de los 2000 años de historia del cristianismo. Un ejemplo que data del siglo XIV y que se atribuye a Jan Hus en Bohemia, antecesor de la Reforma. Antes de morir martirizado, profetizó lo siguiente: ahora estáis matando al ganso. Y está haciendo ahí un juego de palabras por su apellido. Pero en 100 años más se levantará un cisne al cual no podréis quemar. Y esto ha sido entendido por los historiadores, que hizo alusión al nacimiento de Martín Lutero en Alemania, pues justo 100 años después nace quien iniciaría la Reforma y a quien el poder de los papas romanos no pudo acabar. Fueron palabras proféticas, siglo XIV. También en el siglo XVIII fueron palabras proféticas, en algunos casos aún dadas por niños, que llevaron al conde von Zinzendorf con los moravios a realizar el mayor despliegue misionero del mundo protestante hasta principios del siglo XVIII. Desde el siglo XX, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ha impulsado el movimiento pentecostal y el movimiento carismático en la mayor obra misionera de la historia del cristianismo desde el siglo I, y en que son reconocidos los dones del Espíritu Santo como válidos para nuestro tiempo, destacando el don de profecía. Los dones de diversas lenguas e interpretación de lenguas, que a veces es un don profético, y que han sido decisivos en la vida de cientos de miles de ministros
en la obra de Jesucristo para llevar el Evangelio a las naciones y establecer congregaciones que siguen el patrón apostólico que compartió el apóstol Pablo a Timoteo. Una orden, un mandato. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Yo nunca olvido, en el plano personal, cuando era un cristiano que llevaba solamente 2 años en el Señor, cuando en un viaje a Chile asisto a una reunión carismática a la cual había llegado preguntando y en la cual no conocía a nadie ni nadie me conocía a mí. Y en el momento que entro a esa reunión, que la presidía un matrimonio, un médico y su señora, me acuerdo en una casa allá en Locurro, y en el momento de entrar, la señora, que nunca me había visto ni yo a ella, me dice: tengo una palabra de Dios para usted. Y me da la escritura del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Y esa palabra decía: y os traeré a la tierra de vuestros padres. Nadie sabía ahí que yo vivía casi 20 años en Estados Unidos, que estaba de visita. Y el Señor me dio esa palabra profética que fue decisiva para tomar decisiones para el ministerio, para ir a prepararnos con Paulina en 1980 a Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Y en 1982 el Señor nos trae de vuelta a Chile. Y nos usa en el ministerio, en algo que nosotros no podíamos ni imaginar ni soñar. Y ahora, 39 años después, miro hacia atrás y doy gracias al Espíritu Santo, que extendió misericordia a mi vida. Doy gracias a Jesucristo que me puso en el ministerio, que me consideró fiel. Algo absolutamente inmerecido. Extendió su gracia y lo ha hecho todos estos años. Su misericordia, su bondad. Y siento muy cercanas
estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y comparto esto para que ustedes también recuerden las palabras que han sido dadas proféticamente a sus vidas, para que las atesoren y las pongan en el uso e intento de Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.